12 cosas que una persona sabia nunca dice. Voy a comenzar este video con una breve historia que hará reflexionar. En una villa costera vivía una mujer conocida por su gran sabiduría y serenidad. Su nombre era Isabela, y aunque no buscaba atención, personas de lugares lejanos venían a escuchar sus consejos. Ella no daba respuestas rápidas, sino que invitaba a la reflexión profunda. Un día llegó un joven comerciante llamado Lucas, famoso por hablar sin parar. A menudo daba opiniones sin ser preguntado y llenaba cada silencio con palabras, pero dentro de él había una sensación de vacío. Quería aprender a encontrar paz. Isabela lo recibió con calma y le propuso un reto: guardar silencio durante 5 días, y cada mañana ella compartiría con él una lección. Lucas, deseoso de aprender, aceptó. Al amanecer del primer día, Isabela dijo: «Nunca reveles los secretos que te han confiado. La confianza es un hilo delicado, y romperlo puede destruir amistades y conexiones importantes». Lucas, por primera vez en mucho tiempo, guardó silencio y reflexionó. El segundo día, Isabela le dijo: «No compartas todos tus sueños y planes. Algunos no entenderán tus metas y otros quizás no quieran verte triunfar. Deja que tus acciones hablen». Lucas comenzó a notar el poder de la discreción. El tercer día, Isabela comentó: «No te quejes en vano. Las palabras cargadas de negatividad solo siembran más desdicha. Mejor busca soluciones o perdón, pero no arrastres a otros a tu tormenta interna». Lucas sintió un alivio al dejar de enfocarse en sus problemas. El cuarto día, la lección fue clara: no te jactes de tus buenas acciones. La verdadera generosidad no necesita aplausos ni reconocimiento. Las mejores obras son las que no se ven, pero transforman profundamente. Lucas empezó a sentir una paz nueva dentro de sí. El quinto día, Isabela le dio su última lección: no critiques las debilidades de los demás. Todos luchamos nuestras propias batallas. La compasión y la comprensión nos conectan más que el juicio. Lucas sintió como su corazón se ablandaba. Con el silencio, Lucas descubrió la claridad. Al terminar los 5 días, había aprendido que a veces el mayor poder no está en lo que decimos, sino en lo que decidimos callar. Se despidió de Isabela, sintiendo que una nueva sabiduría lo acompañaba. Así, él comprendió que algunas cosas deben guardarse para uno mismo, no por temor, sino por sabiduría y respeto. Y ahora, hablemos de las 12 cosas que una persona inteligente nunca dice. Primera cosa: fofocas. Imagina que estás en la escuela y de repente alguien empieza a hablar de lo que hizo un compañero en el recreo. Esa historia crece y crece, como si le pusieran un poco de salsa picante, y al final todos tienen una idea diferente de lo que realmente sucedió. Eso es la fofoca. Ahora, piensa en esto. ¿Alguna vez has estado en un grupo de amigos y escuchaste algo que no era verdad, pero lo creíste porque sonaba interesante? Las fofocas son como esos cuentos que se cuentan de una persona, pero que a menudo no reflejan la realidad. La primera lección que aprendemos de esto es que las fofocas pueden herir a las personas. Cuando alguien habla mal de otro, a veces lo hace sin pensar. Esa persona podría estar pasando por un momento difícil y escuchar algo negativo sobre sí misma puede hacer que se sienta peor. La filosofía estoica nos enseña a ser más empáticos y entender que todos luchamos con nuestras propias batallas. Además, ¿sabes qué pasa cuando compartimos chismes? Creamos un ambiente tóxico. En lugar de construir lazos, sembramos desconfianza y malentendidos. Y eso, amigo, es como ponerle un ladrillo más a una pared que ya está dividida. Imagina que eres un constructor de puentes, no de muros. Por eso es importante recordar que, si escuchamos algo
que no nos parece correcto, lo mejor es mantener la boca cerrada. En lugar de decir algo que podría lastimar a alguien, podemos optar por ser un buen amigo y no contribuir al rumor. Eso sí que es ser inteligente. Por otro lado, si te topas con alguien que constantemente habla de otros, ¿qué tal si cambias de tema? Puedes decir algo como, «Hey, hablemos de algo divertido». De esta manera, no solo te alejas de la negatividad, sino que también le das a esa persona una oportunidad de reflexionar. Es una forma sutil de guiar la conversación hacia un camino más positivo. Así que la próxima vez que estés en una conversación, pregúntate, ¿esto que estoy a punto de decir realmente aporta algo bueno? Si no es así, quizás sea mejor dejarlo en silencio. Y recuerda, todos tenemos nuestras imperfecciones. Al final del día, lo que más importa es cómo tratamos a los demás y cómo podemos construir un mundo donde la comprensión y la amabilidad sean la norma. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde una fofoca te hizo reflexionar? Cuéntame. Segunda cosa, hablar por impulso. Imagínate que estás en una conversación con tus amigos y de repente alguien menciona un tema que te molesta. Tu corazón comienza a latir rápido y antes de que puedas pensar, sueltas un comentario hiriente. Eso es hablar por impulso y a veces puede hacer más daño que un puñetazo. Ahora pensemos en Sofía, una niña que siempre decía lo que pensaba sin pensar en las consecuencias. Un día, en el colegio, su maestra pidió que compartieran sus ideas sobre un proyecto. Sofía, emocionada, levantó la mano y sin pensarlo, dijo que el trabajo de su compañera era aburrido. Todos se quedaron en silencio y la niña se sintió mal. Esa experiencia hizo que Sofía reflexionara. Comprendió que, aunque a veces tenía buenas intenciones, sus palabras podían herir a otros. Desde entonces, decidió hacer una pausa antes de hablar. Empezó a preguntarse, ¿realmente necesito decir esto? ¿Cómo se sentirá la otra persona? Esa pequeña pausa cambió todo. En lugar de dejar que sus emociones la guiaran, comenzó a pensar en sus palabras como si fueran una flecha. Una vez que se lanzan, no hay forma de volver atrás. Y eso es lo que pasa cuando hablamos sin pensar. Pueden herir a otros, pero también pueden hacer que nos vean de manera diferente. Imagina que eres un superhéroe que puede controlar sus palabras. Cada vez que sientes que estás a punto de hablar por impulso, respira hondo y cuenta hasta 3. Es un truco sencillo. De esa forma, puedes elegir tus palabras con más cuidado y construir relaciones más fuertes. A veces, es mejor escuchar que hablar. Recuerda que cada vez que compartes algo, puedes tener un impacto. Tal vez tu amigo necesite un oído atento en lugar de una crítica. Entonces, en lugar de dejar que la impulsividad hable por ti, considera lo que realmente quieres transmitir. Cuando Sofía adoptó este enfoque, no solo se sintió mejor consigo misma, sino que también ganó el respeto de sus compañeros. Todos querían hablar con ella porque sabía escuchar y dar consejos útiles, y así aprendió que hablar con calma y cuidado la hacía parecer más sabia. Al final, hablar por impulso puede llevarnos a situaciones incómodas, pero al practicar la paciencia y la reflexión, podemos construir un mundo donde nuestras palabras sean un puente en lugar de una barrera. Así que la próxima vez que sientas esa necesidad de hablar sin pensar, recuerda a Sofía y su viaje hacia la sabiduría. Tercera cosa, mentiras. Imagina que tienes un amigo llamado Tomás. Un día, decide contarle a su grupo de amigos que tiene un perro enorme y fabuloso, cuando en realidad solo tiene un pequeño gato. Al principio, todos se ríen y lo ven como un chiste,
Pero a medida que pasan los días, Tomás sigue alimentando esa mentira. Dice que su perro es el más veloz del barrio y que ha ganado premios en competencias caninas. Lo que empezó como un juego se convierte en un problema. Un día sus amigos quieren conocer a ese famoso perro y Tomás no sabe qué hacer. Se siente atrapado y la presión comienza a crecer. Imagina lo incómodo que debe ser para él. Cada vez que dice una mentira es como si tuviera que construir un castillo de naipes. Una pequeña brisa podría hacerlo caer en cualquier momento. Entonces, una tarde, se encuentra con una niña llamada Carla en el parque. Ella escucha a Tomás hablando de su increíble perro y le pregunta si puede conocerlo. Tomás, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se da cuenta de que no puede seguir con esa farsa. Así que, en un momento de honestidad, decide decir la verdad. Con un poco de nervios, le confiesa a Carla que en realidad no tiene un perro, solo su gato llamado Michi. Para su sorpresa, Carla sonríe y le dice que no hay problema. A veces es mejor ser tú mismo, Tomás. Las mentiras solo te complican la vida, le dice. Y en ese instante Tomás siente un gran alivio. A partir de ese día, Tomás decide ser más sincero. Aprende que, aunque a veces es más fácil contar una mentira, siempre es mejor ser honesto. Y, curiosamente, cuando empieza a compartir historias reales sobre su gato, se da cuenta de que sus amigos también se interesan. Michi se convierte en la estrella del grupo. Además, Tomás se da cuenta de que ser honesto lo hace sentir más ligero. Ya no tiene que recordar lo que dijo ni preocuparse por si alguien lo descubre. Las mentiras pueden parecer divertidas al principio, pero lo que realmente importa es ser auténtico. La verdad siempre tiene más valor. La historia de Tomás nos enseña que las mentiras pueden llevarnos a situaciones incómodas y que ser sincero es una muestra de valentía. Cuando eres tú mismo, atraes a personas que realmente te valoran por quien eres. Así que la próxima vez que sientas la tentación de contar una pequeña mentira, recuerda a Tomás y su gato. La vida es mucho más divertida cuando eres honesto y puedes reírte de tus propias experiencias. Al final, ser sincero te permite crear conexiones más fuertes y verdaderas con quienes te rodean. Cuarta cosa, detalles financieros íntimos. ¿Alguna vez has estado en una conversación donde alguien empieza a contar todos los detalles sobre su dinero, como cuánto ganan, cuánto gastan en cosas que tal vez no son tan necesarias, o incluso cuánto deben? Es como si estuvieran abriendo su cartera y mostrando todo lo que hay dentro, ¿verdad? Esa es la cuarta cosa que debemos considerar: los detalles financieros íntimos. Imagina que estás en una reunión familiar y tu primo, que siempre se siente un poco superior, empieza a hablar sobre su nuevo coche de lujo. No solo menciona el modelo, sino que también entra en detalles sobre el precio y las cuotas que tiene que pagar. La verdad es que a nadie le importa tanto, y eso puede hacer que otros se sientan incómodos o incluso celosos. ¿Sabías que la forma en que hablamos de dinero puede afectar nuestras relaciones? Ahora, imagina que en vez de hablar de su auto, tu primo decidiera compartir algo más ligero, como su reciente viaje a la playa o un libro interesante que leyó. La conversación se volvería mucho más amena y todos disfrutarían más. Al hablar de detalles financieros íntimos, a veces creamos barreras que pueden alejar a la gente en lugar de acercarlos. Además, hay cosas que son mejor no compartir, como nuestras deudas o problemas económicos. Es algo muy personal y a veces puede dar pie a chismes o a comentarios desafortunados. ¿Y quién necesita eso, verdad? La vida ya es lo suficientemente complicada sin tener que preocuparse por lo que otros piensan de nuestra situación financiera. Recuerda que cada uno de nosotros tiene una historia diferente, con altibajos, y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro.
Así que, si estás tentado a contar cada centavo que gastas, piensa 2 veces. Pregúntate, ¿realmente es necesario? ¿O hay cosas más divertidas y emocionantes de las que podrías hablar? La próxima vez que estés en una conversación, intenta compartir anécdotas que hagan reír a todos o que inspiren. Al final del día, lo que realmente queremos es conectar con los demás. Y a veces, lo que menos se dice sobre el dinero es lo que más puede enriquecer nuestras relaciones. Así que, mantén esos detalles financieros para ti y, en cambio, abre tu corazón a otras historias. Eso sí que puede generar un buen momento juntos. Quinta cosa, hacer provocaciones. Imagina que estás en el recreo y ves a tu amigo Javier que está jugando a la pelota con otros. Pero de repente, algunos chicos comienzan a hacerle burlas. Ellos piensan que es divertido provocar a Javier, pero en realidad solo están haciendo que se sienta mal. Y ahí es donde entra la palabra clave, provocaciones. A veces las palabras pueden doler más que una patada en la espinilla. Un día, Javier decide que ya es suficiente. En lugar de dejar que esas burlas lo afecten, se da cuenta de que puede manejar la situación de una manera diferente. Así que se acerca a sus amigos y les dice, ¿por qué no mejor jugamos juntos en vez de hacer bromas? Me gustaría mostrarles mis mejores trucos con la pelota. Sorprendentemente, ellos se quedan en silencio, un poco confundidos. Nadie esperaba que Javier respondiera de esa manera. Al día siguiente, Javier se convierte en el centro de atención, pero no porque lo estén provocando, sino porque su actitud positiva cambia el juego. Los chicos que antes hacían provocaciones comienzan a sentir un poco de culpa. Al final, deciden unirse a él en el juego. A veces, cuando alguien provoca, lo que realmente busca es una reacción. Así que, al no dejarse llevar, Javier les muestra que su provocación no tiene poder sobre él. La verdad es que todos hemos estado en situaciones así, ya sea en el colegio, en casa o en cualquier lugar. Hacer provocaciones no solo es dañino para quien las recibe, sino que también puede hacer que quienes las hacen se sientan inseguros. Es como si estuvieran lanzando piedras en un estanque. Al principio puede parecer divertido, pero pronto la tranquilidad se convierte en caos. Entonces, ¿qué aprendemos de Javier? En vez de caer en la trampa de la provocación, podemos elegir el camino de la calma. A veces es mejor dejar que los provocadores hablen y no responder. Eso les hace sentir que sus palabras no importan y, poco a poco, se dan cuenta de que su juego ya no tiene sentido. Por eso, cuando sientas la necesidad de hacer provocaciones, pregúntate, ¿realmente vale la pena? A menudo, lo que parece una broma puede herir más de lo que piensas. Y recuerda, la verdadera fuerza no está en lo que dices, sino en cómo decides reaccionar. La vida es mucho más divertida cuando elegimos la amistad y el respeto por encima de las provocaciones. Así que, la próxima vez que alguien intente provocarte, piensa en Javier y su actitud valiente. Mantén la calma, responde con inteligencia y muestra que, al final del día, lo que realmente importa es disfrutar del momento y de la compañía de quienes te rodean. Sexta cosa, hablar con rabia. Imagínate que estás en el patio de la escuela disfrutando de un día soleado con tus amigos. De repente, alguien dice algo que te molesta y antes de que te des cuenta, comienzas a gritar. ¿Te suena familiar? Eso es lo que pasa cuando hablamos con rabia. Es como si tuvieras un volcán dentro de ti, listo para explotar en cualquier momento. Pero, ¿alguna vez has pensado en cómo se siente esa persona a la que le gritas? Cuando hablamos con rabia, a menudo decimos cosas que no queremos decir.
Es como si nuestras palabras se convirtieran en flechas disparadas sin control. Tal vez le digas a tu amigo que es un tonto o que nunca hace nada bien, pero luego, cuando la rabia se disipa, te das cuenta de que lo que dijiste puede haber herido sus sentimientos. Y lo peor es que, a veces, esas palabras no se pueden llevar de vuelta. Imagina que en vez de gritar, decides respirar hondo y contar hasta 10. Puedes ver la situación desde otro ángulo. Quizás tu amigo solo estaba bromeando, o tal vez estaba teniendo un mal día. Al tomarte un momento para calmarte, le das una oportunidad a la conversación de fluir de una manera más tranquila. Es como cambiar un volcán en erupción por una suave brisa de verano. La próxima vez que sientas que la rabia está a punto de salir, trata de recordar un momento en el que te hayas sentido así. ¿Recuerdas cómo te sentiste después? Es un ciclo en el que gritas, te arrepientes y luego intentas arreglarlo. ¿No sería más fácil evitar ese ciclo? Hablar con rabia no solo lastima a los demás, sino que también te deja a ti una sensación extraña en el estómago. A veces, las personas no saben cómo manejar su rabia, y eso está bien. Todos tenemos días difíciles, pero la clave está en aprender a expresarnos de manera positiva. Puedes hablar de lo que te molesta sin perder el control. En lugar de gritar, intenta usar tus palabras para explicar cómo te sientes. Por ejemplo, en vez de decir, "Eres un tonto", "Let me". De esta manera te sientes mejor y tu amigo también. Hablar con rabia puede parecer un alivio en el momento, pero el verdadero poder está en la calma. Recuerda que tus palabras son como semillas. Pueden crecer y florecer o pueden marchitarse y causar dolor. Así que la próxima vez que sientas esa rabia burbujeando, tómate un segundo, respira hondo y elige tus palabras con cuidado. Es una forma mucho más inteligente de comunicarte y de mantener la paz en tus relaciones. Séptima cosa, compartir demasiado en redes sociales. Imagina que tienes un diario secreto donde guardas tus pensamientos y sueños más profundos. Ahora, ¿qué pasaría si decidieras abrirlo y compartirlo con el mundo entero? Eso suena emocionante, pero también un poco arriesgado, ¿verdad? Esto es lo que sucede cuando compartimos demasiado en las redes sociales. Vivimos en una época donde las redes sociales son como un escaparate de nuestras vidas. Es fácil caer en la tentación de publicar cada momento, desde la comida que estamos comiendo hasta nuestras emociones más personales. A veces lo hacemos para sentirnos conectados, para obtener me gusta o comentarios de nuestros amigos. Pero, ¿realmente nos estamos beneficiando de ello? Pensemos en una historia. Hay un niño llamado Lucas que, emocionado por su primer día en el colegio, decidió publicar una foto de su nuevo uniforme. «Miren lo genial que me veo», escribió. Al principio, sus amigos comentaron y le dieron me gusta, lo que lo hizo sentir especial. Pero luego, Lucas comenzó a compartir más y más. Sus sentimientos, sus inseguridades, incluso sus peleas con sus amigos. Lo que comenzó como una búsqueda de conexión se transformó en una tormenta de comentarios y críticas. La verdad es que no todos los que ven nuestras publicaciones tienen buenas intenciones. Algunos pueden reírse, otros pueden criticar, y eso puede hacer que te sientas mal contigo mismo. Al final, Lucas se dio cuenta de que sus amigos reales lo apoyaban cara a cara, no a través de una pantalla. Aprendió que compartir solo lo necesario y lo positivo en sus redes le traía más felicidad y menos problemas. Así que, ¿cuál es la lección aquí? Compartir en las redes sociales puede ser divertido, pero hay que hacerlo con cuidado. Piensa en lo que realmente quieres compartir. ¿Es algo que te hace feliz? ¿O es solo una forma de buscar aprobación? A veces, menos es más. Mantener algunas cosas para ti mismo
te permite disfrutar de esos momentos sin la presión de las opiniones ajenas. Recuerda que la vida no es solo lo que ves en las redes sociales. Las verdaderas conexiones se hacen en la vida real, en esos momentos de risa y conversación con amigos, en los abrazos sinceros y en las experiencias compartidas. Así que, la próxima vez que sientas la necesidad de publicar algo, pregúntate, ¿esto realmente agrega valor a mi vida o solo estoy buscando atención? Cuida tu espacio personal y comparte lo que realmente importa. Octava cosa, burlarse de los demás. Imagina que estás en el patio de la escuela, rodeado de tus amigos, y uno de ellos hace una broma sobre otro chico. Todos se ríen, y aunque parece divertido en ese momento, algo dentro de ti comienza a sentirse raro. Esa risa se siente bien, pero también te hace pensar, ¿qué pasará si algún día me toca a mí? Burlarse de los demás puede parecer algo inofensivo, como un juego, pero a veces puede herir a las personas más de lo que pensamos. La historia de Sofía es un buen ejemplo. Sofía era una niña muy creativa que siempre tenía ideas brillantes. Un día, mientras estaba en clase, presentó un proyecto sobre dinosaurios, su tema favorito. Pero, en lugar de escucharla, algunos compañeros comenzaron a hacer chistes sobre su entusiasmo y la manera en que hablaba. Aunque se reían, Sofía se sintió pequeña y triste. Ese día, Sofía aprendió una lección importante. La risa a expensas de alguien más no es realmente diversión. A menudo, quienes se burlan están ocultando sus propias inseguridades o simplemente buscan atención. Pero al final del día, lo que queda es un sentimiento de tristeza en el corazón de la persona que fue objeto de las burlas. Las palabras tienen poder, y aunque creamos que solo estamos bromeando, esas palabras pueden dejar marcas que son difíciles de borrar. Piensa en cómo te sentirías si alguien se riera de ti. Es como si alguien hiciera un pequeño agujero en tu confianza, y aunque a veces parezca que la broma se olvida rápido, la sensación de que te hicieron sentir mal puede quedarse por mucho tiempo. ¿No sería mejor ser la persona que alienta y levanta a los demás en lugar de hacerlos sentir mal? Cuando elegimos ser amables y respetuosos, creamos un ambiente donde todos se sienten seguros y felices. En lugar de reírnos de los demás, podemos reírnos juntos. Compartir risas con nuestros amigos es mucho más divertido que a costa de alguien más. Así que la próxima vez que estés en el patio y veas a alguien siendo el blanco de bromas, pregúntate, ¿quiero ser parte de eso? Tal vez podrías ser el héroe del día y cambiar el rumbo de la conversación hacia algo positivo. Ser amable no solo ayuda a los demás, sino que también te hace sentir mejor contigo mismo. Vamos a hacer de nuestro espacio un lugar donde todos se sientan bienvenidos y felices. Novena cosa, compromisos vacíos. Imagina que tienes un amigo llamado Diego. Siempre está hablando de todas las cosas increíbles que va a hacer. Un día dice, voy a ganar el torneo de fútbol. Otro día asegura, el próximo fin de semana voy a organizar una fiesta épica. Pero cuando llega el momento, a menudo se encuentra con que no cumple sus promesas. Es como si se desvanecieran en el aire. Un día, durante el recreo, Diego les cuenta a todos sus amigos que va a llevar una torta gigante para su cumpleaños. Todos están emocionados y hacen planes para celebrarlo. Pero, cuando llega el día de la fiesta, ¡sorpresa! Diego no trajo nada, solo un par de galletas. Todos se sienten decepcionados. Así que, entre risas y miradas de sorpresa, su amigo Samir le dice, Diego, tus promesas son como globos desinflados, suenan genial, pero al final no tienen nada adentro. Diego se ríe, pero en el fondo se siente un poco mal. Se da cuenta de que a veces habla demasiado y no actúa. Lo que Diego no sabía es que los compromisos vacíos pueden hacer que la gente pierda la confianza en ti.
Cuando prometes algo y no lo cumples, es como si estuvieras rompiendo una pequeña promesa. Al principio todos se ríen, pero poco a poco esas risas se convierten en decepción. Al final, tus amigos pueden pensar, ¿por qué seguir creyendo en él si nunca cumple? Un día, Diego decide que esto tiene que cambiar. Se pone serio y se sienta a reflexionar. Piensa en las promesas que realmente quiere cumplir. En lugar de decir que haré algo grandioso, quizás debería comprometerme a cosas pequeñas que puedo lograr, se dice. Así que, la próxima vez que dice que va a llevar una torta, se asegura de hacerlo de verdad. Y lo logra. Todos disfrutan de la torta, y se siente genial cumplir con su promesa. Así que al final, la clave está en hacer compromisos que realmente puedas cumplir. Puede ser algo simple, como ayudar a un amigo con su tarea o llevar una merienda al parque. Cada pequeño compromiso que cumples fortalece la confianza que tus amigos tienen en ti. La próxima vez que te encuentres en una situación similar, recuerda a Diego. En lugar de hacer promesas vacías, elige ser auténtico y cumplir lo que dices. Las palabras son poderosas, pero las acciones son aún más. Así, crearás un ambiente de confianza y alegría a tu alrededor, y eso es lo que realmente importa. 10ª cosa: respeto por las creencias y religiones. Imagina que estás en un parque con tus amigos y de repente empiezan a hablar sobre lo que creen, ya sea en Dios, en el universo o en un superhéroe que hace que las cosas malas desaparezcan. Cada uno tiene su propia forma de ver el mundo, como si tuvieran diferentes gafas puestas. Es genial tener estas conversaciones, pero aquí es donde entra la 10ª cosa: el respeto por las creencias y religiones de los demás. A veces, cuando alguien dice algo que no entendemos, podemos sentir la tentación de reírnos o de descalificar lo que dice. Pero piensa un momento. ¿Cómo te sentirías si alguien hiciera lo mismo contigo? Tal vez tú crees en los unicornios y te emociona hablar de ellos, pero si alguien te dice, eso es tonto, te sentirías mal, ¿verdad? Por eso, el respeto es clave. Piensa en un grupo de amigos que se juntan para celebrar. Algunos traen su comida favorita, otros su música preferida. Cada uno tiene algo único que aportar. Si todos empiezan a criticar las elecciones de los demás, pronto la fiesta se convierte en un mal momento. En lugar de disfrutar y aprender de las diferencias, se sienten incómodos. Lo mismo pasa con las creencias. A veces es fácil olvidarse de que todos hemos vivido experiencias distintas. Lo que para ti puede ser normal, para otro puede ser algo completamente nuevo. Respetar las creencias y religiones significa escuchar con atención, incluso si no estás de acuerdo. Significa abrir la mente y el corazón. Por ejemplo, si un amigo te cuenta sobre su religión, en lugar de juzgar, pregúntale más sobre lo que significa para él. Puede que descubras algo realmente interesante. Imagina que tienes un amigo que celebra una fiesta de una religión diferente a la tuya. En vez de burlarte o hacer comentarios, podrías unirte a la celebración. Podrías aprender nuevas canciones, probar comidas ricas y entender un poco más sobre su vida. Eso es construir puentes. También a veces la gente tiene creencias que les ayudan a sentirse mejor en momentos difíciles. Por ejemplo, algunos creen que rezar les da fuerza. Si respetas eso, puedes apoyarlos en sus momentos de necesidad. Al final, lo que importa es que todos se sientan cómodos siendo quienes son. Así que, la próxima vez que escuches a alguien hablando de sus creencias, recuerda que cada uno de nosotros tiene su propia historia que contar. Al respetar esas historias, ayudamos a que el mundo sea un lugar más amable. Y, ¿quién no quiere ser parte de un lugar donde todos puedan brillar con su propia luz? Celebra las diferencias y deja que el respeto sea el lazo que nos una. 11ª cosa:
no divulgar intimidades o secretos de terceros. Imagina que tienes un cofre del tesoro lleno de secretos y confidencias. Cada vez que alguien te confía algo muy personal, es como si te entregara una llave para ese cofre. Pero, ¿qué pasaría si un día decides abrirlo y contarle a todos lo que hay dentro? Eso puede parecer tentador, pero a menudo compartir los secretos de los demás puede causarte problemas y hacer que te vean de manera diferente. Vamos a conocer a Tomás, un chico que siempre ha sido muy curioso. Tenía un grupo de amigos y cada uno tenía sus cosas, sus historias, sus secretos. Un día, uno de sus amigos, Lucas, le contó que tenía miedo de hablar en público. Tomás, sin pensar, decidió compartirlo con el resto del grupo. «Chicos, adivinen qué. Lucas tiene miedo de hablar frente a la clase», dijo riendo. Al principio todos se rieron, pero luego Lucas se sintió muy mal. Lo que Tomás no sabía es que ese secreto era algo que Lucas había compartido porque confiaba en él. En vez de apoyarlo, lo expuso a las burlas de los demás. Eso hizo que Lucas se sintiera triste y avergonzado. La amistad que tenían se volvió un poco más frágil y Tomás se dio cuenta de que había cruzado una línea. Aprender a guardar secretos es muy importante. Cuando alguien te cuenta algo personal, está confiando en ti. Es como si te diera una planta para que la cuides. Si la dejas al sol sin agua, se marchitará. Por eso es esencial cuidar esos secretos como si fueran tesoros. La próxima vez que alguien te cuente algo, piensa, ¿realmente quiero compartir esto? A veces es mejor ser un buen amigo y escuchar en lugar de contarle a todo el mundo. Además, piensa en cómo te sentirías si fueras tú el que confiara un secreto y alguien más lo revelara. La confianza es fundamental en cualquier amistad. Cuando la rompes, es difícil volver a construirla. La amistad se basa en el respeto, y respetar la intimidad de los demás es una de las formas más importantes de mostrarlo. Así que, en vez de abrir ese cofre y desparramar los secretos, piensa en ser un guardián de los secretos de tus amigos. Haz que se sientan seguros contigo. Al final, las amistades más fuertes se construyen sobre la confianza, y eso es lo que realmente importa. Ser un buen amigo vale mucho más que un momento de chisme. 12ª cosa: no expresar sus insatisfacciones. Imagina que estás en una fiesta de cumpleaños. La música está sonando, la comida es deliciosa y todos parecen divertirse, pero tú sientes que algo no está bien. Tal vez tu amigo no te dejó jugar el juego que más te gusta o no te invitó a bailar. En lugar de decir lo que sientes, decides quedarte callado. ¿Te suena familiar? Esa es la 12ª cosa: no expresar nuestras insatisfacciones. A veces tenemos la sensación de que es mejor guardar lo que pensamos y sentimos. Tal vez creas que si hablas, otros se molestarán o pensarán que eres un quejumbroso. Pero aquí está el truco. Si no expresas lo que realmente sientes, esos pequeños malestares pueden acumularse y volverse un gran problema, como un globo que se infló tanto que, ¡bam!, explota. Piensa en un ejemplo. Supongamos que en la escuela, un compañero de clase siempre copia tus respuestas en los exámenes. Cada vez que eso pasa, te molesta un poco, pero decides no decir nada porque no quieres hacer olas. Después de un tiempo, esa molestia crece y crece. Y un día, en medio de un examen, explotas y le gritas, «¡Ya basta de copiarme!». Todos se quedan mirando y tú sientes que te has pasado. En lugar de eso, si le hubieras dicho algo como, «Oye, me gustaría que no copiaras mis respuestas, me hace sentir incómodo», podrías haber evitado la explosión. Cuando expresas tus insatisfacciones de manera clara y tranquila, no solo te sientes mejor, sino que también le das a la otra persona la oportunidad de cambiar. A veces, expresar lo que sientes puede ser un poco aterrador,
pero piensa en ello como un superpoder. Al hablar, puedes ayudar a otros a entenderte y además les das la oportunidad de mejorar la situación. Es como si tuvieras una varita mágica que hace que las cosas funcionen mejor. ¿Y sabes qué más? No expresar tus insatisfacciones también puede afectar tu relación con los demás. Si guardas todo para ti, al final podrías empezar a sentirte solo, como si llevaras una carga pesada en la espalda. Pero cuando compartes lo que te incomoda, creas conexiones más fuertes y auténticas. Las personas te apreciarán más por ser honesto y valiente. La próxima vez que sientas que algo no está bien, recuerda que no hay nada de malo en decirlo. Puedes encontrar maneras amables y respetuosas de expresar tus sentimientos. Hablar puede hacer que el ambiente sea más positivo y feliz para todos. Así que, suelta esa mochila de insatisfacciones y permite que tu voz sea escuchada. Eso sí que es un verdadero acto de valentía. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por las 12 cosas que las personas inteligentes evitan decir. Espero que hayas encontrado valiosas estas reflexiones y que te ayuden a comunicarte de manera más efectiva y empática. Recordemos que nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir, así que elijamos sabiamente. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos inspiradores. Además, me encantaría conocer tu opinión. ¿Cuál de estas cosas sueles evitar decir? Déjamelo en los comentarios. Y antes de irte, te invito a que veas estos 2 videos que seguramente te encantarán. Nos vemos en la próxima.